Grieta, lo decíamos, por las empanadas de Darín. Dame lo que dijo Ricardo Darín, que generó toda esta polémica. Una docena de empanadas a 48.000 pesos, dale. De precios estuvo Ricardo Darín, gran actor, ¿no? Enorme. Enorme actor. Lo que pasa es que a veces dice cada ¿Qué dijo? El tema de las empanadas, María. ¿Cómo ves la Argentina, Ricardito? Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo veo muy bien. Ya se rió ella, se ahora rió. que están sacando los dólares de los colchones. Sí. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero... Qué notable esto de Sí. que ha salido lo de los No, colchones. la verdad es que no entiendo nada. No, es complicado, yo leí, es No entiendo complejo, nada, muy no entiendo complejo, nada. sí. No, me llama un poco Sí. la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, 48.000 una docena de empanadas. Eso Así no que sabía. Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las Qué chiquitas. barbaridad. Tienen para un rato. Pero la verdad es que no entiendo muy Los bien. precios son terribles. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé, Sí. no comprendo de qué están hablando. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Mal, sí, sí. Muy sí, mal. Sí, sí. Muy mal. No, para ahí estamos charlando. Cuidado, porque nos quedamos todos con lo de 48.000 pesos, pero ahora que lo vuelvo a ver, hay una forma en la que Darín habla. Pero no tiene con- derecho a dar su opinión. Sí, obvio, pero no seamos ingenuos. Es un poco el Tiene tono una de clara con esto que nos viene pasando. Para mí ¿no? tiene una clara connotación política. A mí me hubiera gustado escucharlo así Clarísimo. con Alberto Fernández. Aparte tiene todo el pero derecho bueno, a dar su opinión y obvio, a Bernie obvio. también, ¿eh? Claro que Digo, sí. porque- Pero digo, no es solamente ¿Sabés lo que los cansa de 48.000 esto? pesos. Ya voy con Lucas. Te cuento una anécdota, perdón, que sea autorreferencial. Yo hice la campaña para entrar a la Cámara de Diputados en el año 2017. Sí. En el año 2017, bueno, hicimos unas muy buenas elecciones. La pobreza era del 25%. 25%. Toda la campaña estaba de Mendiguren, en todo el peronismo, diciendo siempre lo mismo. Ah, pero la gente la está pasando mal. Ay, mi hijo, el kiosquero, tuvo que cerrar. Ay, mi tío que tenía un puesto. Todo el tiempo con esas cosas. Yo, la verdad, que me parece que harta un poco. Me parece que harta porque está claro que la situación es difícil. Pero la situación es difícil. Dice, Darín dice, no sé dónde salieron los dólares. Darín, los dólares salieron de que el gobierno anterior tenía un cepo y si vos lo cambiabas al precio oficial te afanaban la mitad. Como le afanaban la mitad a todos los sectores exportadores, incluido el agropecuario. O De ni ahí siquiera salieron los podía, dólares. Fernando, O porque no podías recordemos que cambiarlo. no De ahí podíamos están los comprar dólares. legalmente. Entonces, Bueno, Pero no es todo lo el mismo. tono Perdón, Fer. despreciativo con respecto a este gobierno. Y yo creo que si vamos al punto específico, que es el problema de los ingresos, que se levantó, yo los estaba escuchando. Y sí. Pero es obvio. Ahora, nosotros Que sabemos... no empezó ahora, obviamente, ¿no? Pero no es que no empezó ahora. Aún a pesar de que nos salvamos de pegarnos la piña de la hiperinflación que hubiera destruido ingresos, jubilaciones y salarios, los salarios, muy poquito, pero han recuperado en los últimos 12 meses. Y las jubilaciones están 5% abajo la mínima y 10% arriba los que están por arriba de la mínima. O sea que estamos ahí en recuperación. Digo, no hay una forma de recuperar rápidamente los salarios y las jubilaciones. Ya lo intentamos. El problema central que tiene la Argentina es que somos un país pobre, es que no tenemos productividad. La única forma sustentable en el largo plazo de recuperar los salarios y las jubilaciones es que la economía crezca, que crezca la productividad. Y yo creo que el gobierno está haciendo mucho dirigido a ese sector sin que haya ni una hiperinflación como dijeron que iba a haber, sin que haya una recesión como la que dijeron que iba a haber. Y por lo tanto me parece que esa actitud despectiva de Darín, de qué cosa tan rara, los dólares no sé dónde salieron, es lo que verdaderamente cansa. ¿Será que me está llamando el Lenti que tenemos? Sí, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. No es rápido. Nunca lenti. Estoy acá buscando la aplicación a ver a dónde tengo que mandar empanada, viejo. Está medio lenti el tema, A ver qué me Sé que tocó. se disfrazaba de empanada. ¿Qué No, pasa? no quiso Podría haber informar. pasado, Mirá cómo pero no, zafó. mirá, acá tenemos. ¿Y llegaron las empanadas o no? Llegaron las empanaditas. ¿Cómo entró la Balubi, no? Como dicen hoy los Otra pibes. vez. Tiene 5 años, Lucas. Con el. Se bien que lo está Chicos. repitiendo. Te escucho un poquito lejos, pero. ¿Cuánto está la docena de empanadas, Morando? Vamos a tratar de sacar y de saldar un debate histórico en la Dios Argentina mío, con datos nunca oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el INDEC porteño, ahí A ver. tenés. No, esto es un relevamiento que hicimos viendo cuánto vale la empanada en cada uno de los distintos lugares que venden casualmente docena de empanadas. Bueno, tenés de todo. Van del Noble Menos lo que- Repulgue. Menos lo que dijo Darín, de todo. 16.500, la cocina. Acá tenés básicamente de 16 lucas
hasta 30 lucas, que la más cara de acá es la tercera docena. Obviamente las de Mi Gusto, que es la que está hablando Darín, son más caras, valen 50 lucas de verdad. Mi Gusto vale 50 lucas. 48 lucas, sí. Ahora metí una Bajó un promo. poquito porque estaba más. O sea que Darín Darín consume esa, la de Mi Gusto. Creo que hoy habló el dueño de Mi Gusto, dijo que Darín era cliente. Claro. Bueno, el tema es que la gente, no todo el mundo tiene la plata para comprar. El tema, Johnny, ¿no? que me parece que es lo que más le molestó al gobierno, es que Darín dijo que las empanadas valen 50 lucas y estrictamente no es así, porque las empanadas no valen 50 lucas. Valen en el lugar más caro de la ciudad de Buenos Aires. El promedio de las empanadas en el país es mucho más bajo. Yo creo que lo que molestó provincias, fue la gente la está pasando mal. Para mí obviamente, molestó claro, más eso molesta. que lo de la empanada. Claro, lo que no logró Cuerva lo logró él. Obviamente. Claro. Ahora, vos también tenés un tema ahí que nunca lo dijo durante el kirchnerismo, ¿no? Eso es probable, sí. Vos tenés un tema ahora. de durante octubre. el albertismo. Ahora. Fue crítico No, durante durante el me albertismo, parece no. criticó el No, patrimonio. no importa. Primero, no es un diputado, perdón, Fernando Iglesias recién lo comparaba con de Mendiguren. Digo, me parece que no hay punto de comparación con un tipo que de toda la vida viene currando en distintos puestos del Estado, con Darín, que la verdad que nos da alegría a nosotros como público, y que un día puede decir, está bueno esto, está malo aquello, y no hace falta que por mientras eso no salga una horda de mientras gente no a decir... cobre del Estado. O que Mirá, el presidente le diga 140 historias. Pará, ¿me dejan decir algo? ¿Me dejan decir algo? Pará, Luca, de uno. Bueno, es Pará, así. con de esta Iglesias, sí. Las cosas son simples. Yo no Una dije cosa- de que Darín era igual que de Mendiguren. No, está bien, Digo es que el una argumento que comparación. usan es el mismo que usaban los de Mendiguren de la vida y los que usaba el Charri y los que usaban todos. Que era, Sí. la gente la está pasando mal. Cosa que es cierta, la gente la está pasando mal. Porque tuvimos 20 años con la mejor oportunidad histórica de la Argentina en toda su historia internacional, desde los 200 años que está creado el país, la mejor de todas, y terminamos con 200% de inflación, 50% de pobreza, 3 millones de pobres en los últimos meses. Claro que la gente la está pasando mal, pero creo que hay una parte importante que ven que el gobierno está intentando sacar el país de ese pantano. A ver, Y si Sabrina. vos sos Darín, tenés todo el derecho a opinar, pero si te metes a opinar en política, los demás opinan en política y así son Mancate las el vuelto, decís vos, Sabrina, y voy con Lucas, ¿eh? Lo que agota es como una vez más cuando no gobierna. El psicopateo. Claro, cuando no tenemos un gobierno peronista aparecen estas voces con la mesa del hambre, Yo coincido, con lo caro que está todo, lo que está sufriendo Sí, la gente. estoy de acuerdo. Son discursos que aparecen todo el tiempo cuando no gobierna el peronismo. Acá lo Sí. dijo Darín, pero me parece que en realidad lo que está viviendo Darín, lo que le está volviendo, es la demostración del cansancio que sentimos, porque hoy el gobierno está arreglando una situación que heredó y la mayoría de los argentinos lo tenemos claro eso. Ay, Entonces, ¿te puedo decir escuchar algo? lo mal que estamos no cuando es por- va mejorando, perdón, Sí. una cosa, Johnny, porque Sí. me parece que hay algo que yo veo en muchos que son abiertamente opositores. Dejo de lado a Darín, es que hay cosas que son positivas para la Argentina. Que baje la pobreza es positivo para la Argentina. Sí. Y hay algunas personas que en vez de alegrarse porque eso está pasando, prefieren criticar en el aire sin Sabrina, argumentos. es lo que hablamos de la indignación selectiva, que aparece solamente cuando no gobierna el kirchnerismo, que son determinados grupos de actores, determinados grupos de periodistas, que durante 4 años, los últimos 4, callaron, no dijeron nada con la cuarentena, con los 130.000 muertos, con el 211% de inflación, pero nada, ni una palabra, y de golpe cambia, pero no por Darín, no por Darín. Darín ahora, pero pasa mucho. Déjame, Sí, Johnny, sí, Lucas. déjame decir una cosa que Y me vamos a parece poner acá que es punto. importante también. Sí. Hay un montón de gente que está midiendo el ingreso promedio en dólares de la Argentina. En octubre, en 2023, antes de que asuma Milei, era más o menos de $400. Sí. Hoy está por encima de los $1.200. O sea, realmente mejoró mucho el ingreso en dólares. Obviamente nos está mirando un jubilado y dice, a mí eso no me pasó, por más que gane un poco más en dólares. Pero también lo que pasa es que hay un montón de bienes en la economía argentina, comida, empanadas, pizza, que por ahí antes era muy barato pedirlos y hoy no es tan barato. Entonces, Darín me parece que tocó esa fibra de un montón de gente que antes pedía una docena de empanadas y eran 2 mangos y ahora acá en Cava, en algunos lugares, valen 20, 30 lucas. También habló ¿entiendes? Cristina, pero a ver qué le respondió el ministro Caputo a Darín. Dale. Yo no compro empanadas todo el tiempo. No, terrible lo de Darín. ¿Por qué? Una sorpresa. Porque, ¿Por qué? No, pues un tipo que aprecio, pero perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Y porque sí, porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. O sea, todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. O sea, es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirta, Mirta, los autos salen $200.000. La gente no puede comprar su Porsche. No, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por $16.000. La docena de empanadas. Sí. Bueno,
más el Ricardito. Estamos viendo una nueva versión de Caputo, Sí, ¿no? está El suelto. otro día Absolutamente. domó, como dicen los libertarios, Caputo picante. a un periodista del Con Destape, ayer, ahora es como que lo sacaron a la cancha a un Caputo que yo no conocía. Claro. El Caputo de Macri era un Caputo más tranquilito. Pero viste que ahora contesta con el gesto del gordo Dani y compañía. No, cuando por dice que le eso. importa Es un poco la opinión. Caputo Correctamente. fuerte. Igual algo que me llamó la Sí. atención a la salida del Tedeum el domingo fue Caputo acercándose a saludar a la gente, ¿no? Más ministro, popular. Claro, un ministro de Caputo Economía candidato que hizo por un ahí. ajuste, ¿Caputo que es candidato? el responsable del acuerdo con el FMI. Digo, todo eso era absolutamente impensado. El ajuste escapaban. popular, nunca se vio algo así. Bueno, a ver, también Cristina habló del precio de la comida, no solo la empanada, el pastelito. Cristina dijo que el pastelito Fundamental. vale 2.000 pesos, mira. ¿Cómo es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora? Que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión. Pero escúchame. Tus dólares, tu decisión. Hermano, un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Bueno, Sí, pero Cristina- avísenle que es por culpa de todo lo que emitió ella, ¿no? Ella y Es su una- ministro Massa, Es el ¿no? colmo. Lo que pasa es que ahí tenés un tema que volver a lo que decía antes. Destruyeron Una cosa, la una cosa. moneda. Chicos, paren Déjame de- decir algo. pues. Sí, No, una cosa. dale, Lucas, Sí, ahí tenés dale, un que tema quiero hacer un comentario y vos tenés información. No, qué información. No, pero tiene Sí. que ver con lo siguiente. Obviamente hay una estrategia de kirchnerismo, de gente que está enojada con este gobierno, de gente que quiere criticar, que meterse con el tema de la comida, que es central. Sí, está bien, pero Porque obviamente no es culpa, probablemente no, no sea puede ser toda tan culpa de este cínico gobierno. cuando vos Bueno, fuiste sí, el está bien. responsable de destruir la moneda de un país, Pero- estar quejándote de lo que aumentaron las cosas. Pero fíjate, Guada, cómo esa bala entra. Porque enoja mucho al gobierno que se metan con el precio de cosas populares, como los No pastelitos. sé si entra la como bala las viniendo empanadas. de Darín, puede ser. Claramente. Viniendo Ay, de de Cristina. Cristina, Mira, vamos a recordarle a Cristina lo que dejó su gobierno, la inflación interanual. Mirá, la dejaron en 290%. Esto es abril 2024, que es el rezago, obviamente, que deja la emisión de 13 puntos Y es del PBI de comparada con el año masa. anterior. Comparar abril contra abril, mira, la bajaron de casi 300% a 50%. Es Esto ya es impresionante. 25, ¿no? El último tramo dice 24. Claro, es 25, dice 24, pero es 25. Está mal el gráfico. Está mal el Este gráfico. es su gobierno. En abril 24, abril 25. Este es su gobierno y por otro lado, ella doble condenada con las carteras que tiene, con la ropa Sí. que usa, hablando de cuánto cuesta un pastelito. Digo, realmente es un insulto a todos los argentinos. Se gastó $5 millones nos costó a nosotros sus viajecitos al Calafate los fines de semana, $5 millones. Ahí no le preocupaba cuánto Sí, salían Fernando. las empanadas. No, digo que además Los el pastelitos. gobierno con el tema de la inflación ha dado en la tecla, ha dado en el punto, porque el populismo y el desastre que han hecho el peronismo en nuestro país se basa en un elemento económico que es la inflación. La inflación hasta 1945, la Argentina tiene una inflación promedio de 2,1% anual, Sí. hasta 1945. En 3 años ya estábamos en el 50% anual. Y de ahí no paró. Lo Sí. habrán manejado mal también los radicales, los militares, lo que sea, pero la inflación tiene un núcleo peronista, se vio muy claro en estos 20 años de hegemonía peronista. Y atacando a la inflación, lo que hace el gobierno es atacar al factor generador de pobreza por excelencia en la Argentina, que no han sido las políticas de ajuste. La pobreza en la Argentina ha estallado cada vez que ha estallado la inflación. Con la hiperinflación de Alfonsín, con la hiperinflación de Menem, que vino después, de la que nadie se acuerda, con la inflación de Dualde, que la llevó de 0 a 40% y los salarios subieron 2% ese año. Los muchachos que son tan sensibles sociales, acuérdense que tuvieron 41% de inflación en el año 2002, salarios 2%, jubilaciones 2%. Además, yo me Los mismos acuerdo que ahora lloran. de Cristina hablando de trabajadores pobres en su gobierno. Ella era vicepresidente Sí, claro. y dijo, acá hay un nuevo fenómeno social, que es el trabajador es pobre. Bueno, es tu gobierno, Cristina. Es que la inflación, si vos podés con la inflación, tenés eso. Tenés permanentemente no solo una economía desquiciada que no crece desde el 2011, sino además gente, o sea, cada vez mayor cantidad de pobres. Milei Es promete inflación cero para el año que viene. Lo vuelve a decir en Radio Mitre en las últimas horas. A ver. Digo, ¿esto quiere decir que terminamos? No terminábamos la inflación en 2, supongamos que diera 2. Es un montón y no vamos a parar hasta que sea 0, cosa que va a pasar a mitad del año que viene, porque los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 y 24 meses. Entonces, si nosotros dejamos fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, lo lógico es que la inflación desaparezca a mitad del año que viene. Digo, ese es la proyección que también usted tiene. El marco general, o sea, es como, las regularidades empíricas de la economía argentina. Puede pasar antes, puede pasar después, pero
Más menos, como Más diríamos menos, los contadores. exacto. Pero usted sabe que para mitad del año que viene la inflación va a ser cero. Va a estar en torno a cero. Y ese es el punto esencial. Él lo repite esto, más allá del precio de la empanada, pues estamos discutiendo como algo muy micro, él va a lo macro y dice, el año que viene inflación desaparece. Y puede llegar a ser un poquito antes. ¿Antes qué? Que mitad del año. ¿Que desaparezca la inflación? Lo que dijo Di Que Stefano, la claro. inflación llegue a cero, sí. ¿Por qué? Porque hay una parece? característica fundamental Permitime diferente. desconfiar. Bueno, vos desconfiás. No, qué Total, sé yo. después vengo acá y... No te fue muy bien la otra vez que desconfiaste. Con el dólar no. Hay Con una, el dólar no. lo que pasa es que los planes de estabilización en la Argentina duraron poco, pero este tiene una característica esencial, que es la no emisión monetaria. Como este gobierno está sentado sobre la emisión, él puede afirmar, y no se va a equivocar el presidente, de que realmente la inflación va a bajar a cero, porque los factores que generan la inflación, salvo que ocurra algo extraordinario en el mundo, obviamente, pero como eso no, él tiene realmente todos los resortes para garantizar a los argentinos que la inflación... y puede vemos bajar. algunos casos que todavía chicos. son pocos que están bajando los precios. Yo tengo 43 años, eso es una novedad absoluta para mí en este país. Menger, digo, hay muchos empresarios que están apelando al principio de Menger, es decir, no vendo, entonces voy a tener que bajar los precios. cosa, Es Janine. maravilloso eso, ¿no? Nos empezamos a regular por el mercado, por oferta y demanda, Obviamente. por cosas que son normales y Sí, Lucas. naturales. Una cosa, porque quiero volver al centro del debate. Obviamente que la inflación está bajando y seguramente va a tender a cero en los próximos meses. Nadie discute eso, nadie discute la salida del cepo. Lo que está sobre la mesa es que la comida para un montón de gente está más cara y eso es lo que se está discutiendo. No el precio. La inflación está así, eso no se debate. El tema es que las empanadas valen 20, 30 lucas. Ese es el foco del debate y cada vez que alguien toca esa fibra, le joda al gobierno. Una pregunta, ¿el precio de los alimentos ahora está caro? No, bueno. Las empanadas subieron un 80% el último año y la inflación Contra fue del 50. Contra ¿entendés? 50. Ese es el debate. Pero no que eso es lo baje que va la a inflación. pasar. Eso es lo que va a pasar siempre cuando pasan estos planes de estabilización. Claro. Vos tenés desfasajes. Bueno, Claramente los salarios son quizás los últimos en recuperarse. No en todos los sectores. Hay sectores que se han ahí está. recuperado muy bien. Hay otros que no, que están Pero debajo. entonces, Lili, el problema no es esto. Además son los salarios. El problema, pero es Son los central. ingresos. Si no entendemos eso, seguimos discutiendo la empanada, seguimos discutiendo la lapicera. No es por ahí la discusión. Para mí es un error. Lo que pasa es que, Johnny, hay que mirá, discutir los salarios. de nuevo, y corríjanme los que saben en la mesa, venimos de decir que de octubre de 2023 a este año se triplicaron en dólares los sueldos promedio en la Argentina. Algunos habrán ganado menos, otros más. Ahora, solo el año pasado, si yo no me equivoco, la carne se duplicó en dólares en el precio. Ahí ¿Entendés tuviste a lo un que voy? problema. Ahí tuviste además con la Triplicar es carne más que duplicar. un problema No, estacional. solo el año pasado, solo los últimos 12 Sí, la meses. carne subió mucho y explica gran parte de la inflación que fue más alta a principio Claro. de año. Pero Sí. ahí tuviste además un problema estacional. O sea, es como que agarraron la economía en medio de un terremoto y lo están acomodando. Y hay sectores que van a estar mejor, más rápidamente, y hay sectores que todavía se tienen que acomodar. Es seguro, Que obvio. son más de 30 años. En realidad mi ley dice 70, pero ponele los últimos 30 años Argentina convivió con la inflación. Estamos todos como acostumbrados a vivir con inflación. Y ahora de golpe todos tenemos que empezar a pensar Pará, de y otra venimos manera. de 20 años de kirchnerismo en donde el gobierno instaló que no es mala la Que inflación, no es mala. ¿no? Exacto. Mentía con la inflación directamente. Y Decía que había ahora, inflación que no es había. más, Que ahí ¿sabés está lo el que hay que hacer ahora, Lucas? Ahí vos que vendés empanadas. A ver. No, él vas- reparte. ¿Y qué crees? Él es, Él es peor. él es todavía. repartidor de Decile al dueño de las empanadas que tiene que estar muy atento, negociar cada producto que compra está sus bien. proveedores. Sí, y las claro, personas que vamos a comprar, no aceptemos el primer precio. ¿Cuánto está ahí la docena, Luqui? Acá te la vendo a 15.900. No te la seas dejo. mentira. Ah, bueno, no, un poquito caro. 15.000 pesos. No, otro tema es las plataformas. Sí. Que la gente no lo sabe. Lenti se queda con bastante, ¿eh? Lenti No se queda, son nada no sé si un 20 o un Lentis, 30%, pero el otro día pedí una docena de empanadas, estaban Sí. en esto 25 Y lucas hay y uno vas que al se llama, local creo 20. que pedidos hoy, pedidos mañana, pedidos ayer. Te que perforan. Ahí también Pero ¿sabés son qué? bastante... Vos podés elegir. Si querés ir al local a buscarla y caminar 10 cuadras, No, comprarla. bueno. Tampoco es de millonario No, Lenti. porque también en el debate de las empanadas de Ricardito Darín está el tema de Lenti, que seguramente No le pide digas por Ricardito Lenti. Darín. Le
El señor Darín, el mejor actor de la Argentina. Ricardito no le gusta. Está el tema de Lenti, porque además todas estas empanadas, las del Tu Sabor y todo eso, son mucho más caras cuando pedís por la plataforma. Sí, Lenti Ahora, se queda perdón, con el 30%. perdón, Sí, te matan. Para preguntarle a tanto Sabrina como a Fernando, ¿no hay por momento, pareciera, de parte del gobierno o sus voceros, sus referentes, o como quieran llamarlo, una lógica de amigo-enemigo? Hostigamiento. No digo hostigamiento, digo, de ante la más mínima crítica, ya directamente sos kirchnerista, zurdo, golpista o lo que fuera. ¿Cuánto puede haber todo derecho de haber una crítica? Digo, no lo digo yo, lo dijo hace una semana acá, en este mismo canal, Mauricio Macri, pidiendo al presidente que deje de ser llorón con quienes lo criticaban, digamos. ¿No hay algo de eso? Digo, porque los dos son del PRO, por eso cito a Macri. Estamos hablando de empanadas, pero me parece que lo que tenemos que entender es que estamos viviendo en este momento un proceso de salida al populismo, ¿no? Digo, ubiquemos un poco lo que está pasando en la Argentina hoy, porque hace 24 horas que ¿No hay todos... hostigamiento el que piense distinto? No, a ver, en principio lo que hay es una hipernormalización. Ojo que el populismo puede ser de derecha también, ¿no? Sí, claro, el populismo puede ser de derecha, pero definitivamente este no es un populismo de derecha. ¿Por qué? Porque el populismo en cualquiera de sus versiones necesita un Estado que controla a la ciudadanía, el Estado que te cuida, el Estado que está presente, el Estado que te ahoga. Lo que está haciendo el gobierno actual es dar libertades económicas. Entonces, los que están hablando de un populismo de derecha para hablar de Milei están sencillamente equivocados. No conocen la definición del populismo, la esencia, el corazón del populismo. Esto no es un populismo. ¿No te parece que puede tener para cierto público modos del populismo? Porque el populismo también tiene que ver no solo con el contenido, sino con las formas, ¿no? Trump es un populista de derecha. Entonces hablamos de otra cosa, pero no hablamos de populismo. No hay un populismo que le dé libertades a la ciudadanía. No existe. Los populismos, por definición, son aquellos que utilizan el Estado para ajustar, para apretar, Sin embargo, para hacer que la ciudadanía... libertad de expresión, con la reglamentación de la ley de acceso a la información, la restringió. A ver, no, te digo, en algunas cosas... Si quieren hablemos de modos de libertad de expresión y otras cosas. Para mí libertad de expresión hay absoluta en este momento. Pero sí, más allá para de mí eso, también, pero se restringió, es una ley del 2016 y debes estar al tanto, se restringió con la reglamentación, se restringió el acceso a... sí, estoy al tanto y estaba ahí sentada. Por eso. Pero más allá de eso me parece importante que no mezclemos las cosas, porque se habla muchísimo de populismo de derecha. El populismo no puede sacar a los intermediarios de la pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita moverlos, como nos demostró el kirchnerismo. Entonces, ¿queremos crear otra categoría para definir este gobierno? Listo, estoy ahí para pensarla juntos, pero me parece súper perezoso decir que este gobierno es populista. Voy a ir con el otro tema. Sí, Fernando, cerrá este tema y atención porque nos metemos con la causa Maradona que ha llegado Fito Baqué. Sí. Hay una gran polémica con esto sobre el populismo y el peronismo. Muchos dicen que hay demasiados peronistas en el gobierno, Scioli, funcionarios, qué sé yo. A mí no es que me agrada que esté Scioli, pero a mí no. me parece que hay que fijar un poquito las cosas antes de decir que esto es un gobierno peronista o populista, porque Sabrina subrayaba el aspecto más político de las leyes. Yo voy a la estructura económica del populismo. Sí. El populismo se basa en inflación. Si no hay inflación, no hay ningún gobierno que sea populista sin inflación. Primera cosa. Segundo, el populismo argentino, es decir, el peronismo, ¿en dónde se ha afirmado económicamente? En todos los sectores que este gobierno de ninguna manera está ayudando, sino que los está destruyendo. Sectores sociales, digamos, como los gerentes de la pobreza y los movimientos piqueteros que organizaban esto, destruidos. ¿Qué populismo? La CGT, ¿no? Otro gran núcleo. Los intermediarios, decimos. Completamente. Los intermediarios de los trabajadores pobres. Completamente clausurados. Bueno, por eso, pero ahí te estás refiriendo al populismo de izquierda. Guadalupe, déjame terminar. Pero te estás refiriendo al populismo de izquierda. Sí, cierra porque quiero ir al tema Maradona, Guada, sí. Después, desde el punto de vista económico, también hay sectores que son directamente consustanciales al modelo peronista y populista. Sí. Los empresarios que cazan en el zoológico, sí, que les cierran, decían siempre, tienen un acuerdo con Caputo, porque Tierra del Fuego, qué sé yo, sí, ¡pum!, ningún acuerdo con Caputo, que se metieron, también lo hizo Macri en su momento, directamente con el tema de eso, que son los empresarios, los textiles, ni hablar, bien, los cazadores en el zoológico. Los empresarios que lo único que hacen son negocios con el Estado, tampoco eso, pararon la obra pública hasta que no se haga una cosa transparente donde no puede... Digo, sistemáticamente este gobierno está atacando todos los núcleos políticos y todos los núcleos empresariales y corporativos del populismo. La verdad que la forma sea populista
que muchas veces se dicen cosas que a mí también me desagradan, sí, pero la verdad es que si tengo que elegir entre un gobierno que no se animaba a hacer esto o que favorecía esto y un poquito de ruido en las redes, bueno, que hagan un poquito de ruido en las redes, siempre y cuando no se violen las leyes. Ese es el punto a cuidar. Bueno. ¿no? El día que le manden a la FIP a un periodista es otra cosa. No, eso no, eso no.